el contexto de pandemia y el contexto de movilización social ha generado dificultades también en distintos sectores a nivel latinoamericano. Por lo tanto, para nosotros y nosotras es fundamental este proceso de articulación, de encuentro, de discusión, para ver cómo las y los estudiantes y las y los jóvenes empezamos a poder plantear estas temáticas en pos del derecho a la educación, y no solamente en torno a ese derecho, sino que en torno a todos los derechos sociales que es importante conquistar. Laura. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Laura Meyer, hoy los estaremos acompañando junto con Carlos en la moderación. Y sí, saludarlos a todos calurosamente. Básicamente este escenario se ha construido desde lo que dice Carlos, desde las diferentes perspectivas, problemáticas que existen a nivel de América Latina. Y ha sido un proceso muy interesante de construcción desde los jóvenes, para los jóvenes y también en acompañamiento pues con los adultos que siempre han sido como unas guías muy importantes en todo este proceso. Básicamente las mesas que hemos venido trabajando, específicamente este tercer encuentro, fue moderado, liderado por Colombia y Perú. Y lo que quisimos hacer fue en el marco del 12 de octubre, que sabemos que para los pueblos latinoamericanos ha sido una fecha en donde no tenemos nada que celebrar, sino que realmente es un espacio para reflexionar cuál es nuestro verdadero papel como América Latina. Entonces, en ese sentido, quisimos hacer unas mingas, eh, que son básicamente unos espacios de aprendizaje, de compartir, de hacer memoria colectiva, prácticas ancestrales de las comunidades, precisamente como espacios políticos para compartir todas las problemáticas que existen pues, en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, en eso se enmarcó este tercer encuentro y bueno, un saludo a todos y a todas y creo que ya comenzaremos con nuestra agenda del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una ceremonia, con la lectura del Nahual, y va a ser por parte de Delfino Acual Texahur, que es un guía espiritual maya, vive en Zumpango, Zacatepeques, Guatemala. Su pueblo originario es el Cachitel, es parte de la dirección del Consejo Nacional Indígena Campesino y Popular, es impulsor de radios comunitarias y ha tenido un papel relevante en la conducción del primer programa de televisión por cable en su localidad. Actualmente impulsa la organización de jóvenes Juan Apu Ixbalanque, donde es aquí o trabajador del sol, guía espiritual basado en la cosmovisión ancestral. Entonces, Delfino Acual, muy bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a cada uno de todas y todos. Desde Guatemala, pues Zumpango, pues gracias por la presentación y por supuesto desde el colectivo de educación para todos y todas de Guatemala, pues tengo el gusto de participar en este evento para presentar la precisa cosmogonía de los pueblos originarios de Guatemala y el mundo, por supuesto. Entonces, gracias a cada uno de todos los participantes, creemos de que es importante que se vaya valorando esta parte, que también es parte de la vida, es parte de la naturaleza, es parte de la construcción de un modelo de escuela y, en fin, ¿verdad? Todo el componente que también es parte de una cosmogonía que nuestros grandes abuelos lo practicaron, ¿no? Hoy pues solo sabemos de que es una ciencia tecnocientífica y que nos ha dado mucho en nuestro quehacer, tanto como en Guatemala y el mundo. Por supuesto, yo voy a dirigir la invocación desde mi idioma cachiquel, de acá del área cachiquel de los 22
idiomas de Guatemala y que por lo tanto pues pido también atención a la siguiente participación. Bueno, dice así, el nahual del día de hoy es día Aj. El día Aj, por supuesto, es la vara, es el bastón, es la semilla, es el núcleo de toda la familia que conforma, en este caso, la clave, que es la construcción de un equipo latinoamericano, que también, por supuesto, que sabemos de que esto es parte de todo el quehacer a nivel latino y el mundo entero. Entonces, por lo mismo de que sí, les agradezco con la participación misma y, por supuesto, el nahual entonces corresponde a este día. Pues por supuesto, el día Aj es parte de lo que es la unidad de la familia y creemos de que en este caso este encuentro es el encuentro de una familia, el encuentro de pueblos, el encuentro de opiniones, el encuentro de culturas, el encuentro de conocimientos ancestrales. No me dejarán mentir de que cada uno de ustedes que también forman parte de una estructura desde su territorio, desde su país, también al hacer un balance histórico, pues se encuentran también parte de todo este instrumento que quizá ha quedado olvidado, pues, ¿verdad? Pero ahora nosotros como guatemaltecos y sobre todo llevando esta responsabilidad de ser guía, de ser, digamos, conductor del tiempo, es el tiempo, la vida es el mismo, como así como hoy nace el día, también va a caer el día y la vida por lo consiguiente. Así como nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego volvemos a la tierra, volvemos a la naturaleza misma, ¿no? Entonces, por lo mismo de que sí, bueno, voy a dedicarle entonces la invocación respectivamente en el día, que dice de la siguiente manera. Sakor pitor, alum kajolum, rukuish kaj, rukuish lev, ishmukane, ishpiakok, tepeu ukumats, junga kuish balamke, ratko de la crepa kavi, ratko de la crep chikakuhur, ratko de la richkakuish, ratko de la crep pakakaslin, chete la crep chikakutuhni de la crep mamarutil, pakiviri no helti yeko, pakiviri no helti yecho, pakiviri no helti yetzijón, pakiviri no helti yetziban, que la crep chikakutuhni de la crep pakivina de la crep chikajumuna. Mamá te juyu, mamá te taaj, mamá te mamá te taaj te juyu, ekonaka, banunaka. Chiquene la creche nukurichin, a chiquene la creche tijorichin, a chiquene la creche banun te cagala crutikishi, que la creche jacutu de la crepe. Pakavika tata, pakavika nana. Pakivi no gel rieko, ni echona kakan, ni etzibana kakan, ni kibilana kakan, ni kichumilana kakan. Mamá tata, mamá takachamiya, mamá takach amortekich. Mamá te cach solonel, achironel, achpajonel, achionel, achchohnel, achibabel, achchamich, achsut, achpas, achcoton, achuk, achpas, achpot. Epinak atlacre. Cori jantape, shetzolinga, cori jantape, rikino och kitikongan. Kika la cresja kutuj de la crepa, pir olej ijare, parir olej rik ilas ijruch umilas ijare. Ajuar ik, ajuar milas, ajuar kaslin. Hagala kres hatika kan. Pakipite la nogel si ekote la kure ki molon kape ki pahala hochte la kre namita hukan tekia. Hanaka la kres khaya la kres ki uch, khabilat la kres ki uch. Mama de la kre da hawas, mama de la kre ruchomil. Khayat la kre rush nakhil ki uch, khayat la kre rush nakhil ki kaslin. Que la crechuja, Hanukun Kalaki, Chire, Parihun Nimalech Namit Shimulef,
Guatemala, llega la crez, hayate la crez, pa' que bicho, jare, nojel, recote la crez, la hoste la crez, llega la crez, sapijnik akan, yatik akan pa' que pi, junaj, kayaj, oshiaj, kajiaj, boaj, wakiaj, wukuaj, wakshakiaj, velejeaj, lajujaj, junajujaj, kablajujaj, oshlajujaj. Malareshka kuchun, malareshka temen, malareshka solón, malareshka kirun. Pakibich ki jununasle la predicó. Ori Carlos Cachari, Ori Nora, Ori el rey Nelson, Ori Natasha, el rey, Ori Jantapete, la predicó. Cochi Chahari, Mai, Oti que la capuri, el jal de la cresta, Hayate la campa kibi. Ori Víctor Cristales, Jabanunk Arusil, que la cresta, que la cresta. Rutzil que la cree que aslen rutzil que la cree que no cucateca cucochonga usolonga para la shvalqih para qahib el qih para la shvalqih para qahib el qih rukuishka rukushule rukushka rukushya Dios que la cree. Muchas gracias. Eso es la respectiva invocación que correspondió al día de hoy dentro del Nahual, dentro de los 20 días que conforma el mes y el calendario maya Guatemala. Y por supuesto, en este conteo, pues llegamos precisamente a hacer una conjugación de ideas y criterios y por supuesto el esfuerzo que cada uno estará aportando para este encuentro y sobre todo, como ya terminé de escucharlo, de que para esta juventud, para esta niñez, que necesitamos que también esa niñez sea con un ideal independiente, con un ideal que sea fortalecedor para la reconstrucción de sociedades, la reconstrucción de países, la reconstrucción de todo lo que conformamos el mundo entero. Por lo mismo, mil gracias a cada uno y creo que no será la primera ni la última vez que debo de participar en estos encuentros, porque sabemos, a distancia nos estamos comunicando, a distancia nos estamos relacionando, y creo que eso es un instrumento vital para cada uno de todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Delfino Acual, por su presentación, por honrarnos con el ritual y la lectura del Nahual. Muchísimas gracias y también por las palabras tan bonitas sobre este espacio. Seguimos con Nelcy Lizarazo. Ella nos va a dar las palabras de apertura de este encuentro. Ella es coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Entonces, Nelcy, tienes la palabra. Muchas gracias, Victoria, gracias a ti, gracias a todos y a todas los que están acompañando desde hoy la 11ª Asamblea General de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que como ya es tradición, abrió con el Nahual del Día. Esta es una tradición de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que hoy también en la virtualidad honramos y sostenemos. Bueno, nuestra 11ª asamblea tiene una frase fuerte, que es la siguiente: derecho humano a la educación, horizontes y sentidos en la post-pandemia. Esa es la frase que marcará los encuentros, los diálogos, los debates y también las decisiones que tomemos conjuntamente en esta Asamblea General, que comienza hoy con una serie de encuentros, un encuentro semanal, tocando en cada semana un tema central de la agenda de lucha de la campaña latinoamericana. Así que
arrancamos hoy en este proceso y cada día, cada debate, cada diálogo, cada idea, cada aporte va a ser recogido como un aporte que tal vez, seguro, nos inspire para pensar estratégicamente los horizontes que nos impulsan, que nos llaman, que nos comprometen con el derecho humano a la educación para ahora y para más adelante, y también con certeza nos va a ayudar a inspirar los sentidos más profundos sobre los cuales queremos volver, profundizar, también sostener y finalmente quizás lograr que sean los sentidos que se instalen en una nueva narrativa sobre lo que significa el derecho humano a la educación. Este es así nuestro primer evento y yo quisiera destacar, antes de pasar a contarles por qué son los jóvenes los que están abriendo nuestra Asamblea General, a situar tres ideas que me parecen claves. Hay muchas ideas que estoy segura que son muy importantes en este debate y en este diálogo que empezamos hoy, pero yo quiero situar tres que me parecen centrales en este nuevo momento que estamos viviendo y que lo que básicamente ha significado es el desnudamiento total de las profundas desigualdades, brechas, falta de oportunidades y digamos, situación de altísima vulnerabilidad de las grandes mayorías de nuestro continente. Y quisiera entonces decir tres cosas que me gustaría que tengamos presentes a lo largo de todos estos diálogos que vamos a tener y en las definiciones que tomemos al final de noviembre en torno a nuestro plan estratégico. Una primera idea que me parece que es súper importante y que se hace más importante en este momento de la historia es poner nuestro pensamiento más allá de nuestros lugares, de nuestros países, vinculándolos con el sur global. Creo que viene un tiempo donde el sur definitivamente va a tener que configurarse como una fuerza poderosa en defensa de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra humanización misma y del ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Una segunda idea que me parece central es la idea de intersectorialidad. La clave ha luchado desde que nació con muchos otros aliados por el derecho humano a la educación y creo que hemos ido comprendiendo y hoy más que nunca que nuestra lucha por ese derecho tiene que ver con la lucha por otros derechos también. Ese derecho humano a la educación está vinculado con una multiplicidad de derechos, sino con todos, y la necesidad de articularnos más, de complementarnos más, de lograr alianzas más densas, más densificadas, más poderosas, más abigarradas, es fundamental para las luchas que vamos a tener que enfrentar y que ya estamos enfrentando y que probablemente se van a agudizar. Y finalmente quiero dejar así como en el aire la idea de que estamos necesitando urgentemente nuevas narrativas porque hay nuevas sensibilidades en el mundo, en nuestras sociedades, en nuestro medio, en el planeta todo. Hay nuevas sensibilidades con las cuales necesitamos comunicarnos, entendernos, trabajar, construir, y esas nuevas sensibilidades, subjetividades, requieren nuevas narrativas. Así que creo que hay como, para mí, esas tres llaves de un debate que nos pueda conducir a avanzar en las definiciones estratégicas que tenemos que tomar. Por otra parte, y aquí voy a agradecer obviamente a los jóvenes que han venido trabajando intensamente en los encuentros de jóvenes, debatiendo profundamente, analizando y generando una movida maravillosa desde los jóvenes, pensando el derecho a la educación, el derecho humano a la educación, pero pensándolo en un contexto, politizándolo, pensando también más allá del propio derecho humano a la educación,
Este proceso es un proceso maravilloso que ha sido gestado desde un buen número de las coaliciones y los foros que hacen parte de CLADE, un proceso que hemos podido acompañar de cerca y que estamos, por supuesto, dispuestas como CLADE a seguir acompañando y a seguir fortaleciendo. No es una casualidad que sean los jóvenes los que abran esta 11ª Asamblea General de CLADE. Creo, sentimos en realidad que es una señal que estamos dando clara del protagonismo de los jóvenes en estos procesos que venimos alentando desde hace tanto tiempo, tantas personas, y que es también una señal de esas nuevas subjetividades y esas nuevas narrativas que están en construcción. Así que voy a hacerme voz de uno de los testimonios que hemos recogido la semana anterior desde los jóvenes, justamente para una colaboración con los compañeros y compañeras del CEAL. Y el testimonio dice así: los jóvenes somos y seremos el presente, y como una generación crítica que hoy por hoy asume las consecuencias nefastas de las decisiones de gobiernos que vulneran nuestro derecho a la educación, hemos decidido unirnos para luchar por el cumplimiento de un derecho que es fundamental e importante, pues soporta y se vincula con la posibilidad de acceder a otros derechos, como el trabajo, la salud, la vivienda, la alimentación. Unirnos como jóvenes latinoamericanos nos hace pensarnos como un solo pueblo, enriquece nuestra visión del mundo y nos complementa en los ejercicios de lucha que llevamos en cada territorio. Es un testimonio de Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, a quien seguramente escucharán en un rato más. Estos son los jóvenes con los que estamos construyendo el presente, no el futuro, el presente, para avanzar en todas las luchas que llevamos adelante. Así que para mí, para el directivo de CLADE, para el equipo técnico en Sao Paulo, para todas y para todos, es realmente una dicha, como dirían nuestros amigos ticos, arrancar la 11ª Asamblea General de CLADE con la voz de los jóvenes. Este es un evento preparado por los jóvenes, por las jóvenes, y ellos son los que han decidido qué hacer en este primer encuentro. Entonces estamos aquí para escucharlos, para dialogar con ellos y para compartir lo que ha sido este proceso que se viene llevando adelante. Finalmente quiero invitarles, no finalmente, por otra parte quiero agradecer no solamente a los chicos, a las chicas de este proceso. Quedan 4 minutos, Nelcy. Sí, de este proceso, sino agradecer también a toda la membresía de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que se ha dispuesto de una manera maravillosa, generosa, a coorganizar este proceso de asamblea. Cada uno de los eventos que viene estará coorganizado por distintos miembros de la campaña. Así que esta es una asamblea sumamente compartida, participada y armada muy en conjunto, muy en colaboración, muy como la red que somos. Así que invitarles a todos, a todas a seguir estos eventos, a seguir los temas, a participar, a difundir, a aprovechar las oportunidades que esta situación de virtualidad nos da para acercarse a los debates, a las discusiones que vamos a dar y aportar en ellos. Y finalmente, por supuesto, agradezco a Costa Rica, a nuestra asociación miembro en Costa Rica y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica también, por haberse hecho cargo de todo lo que significa la plataforma y los dispositivos tecnológicos para hacer posible toda la dinámica de esta asamblea que estamos comenzando hoy. Mis agradecimientos también para ellos y para ellas. Recordarles que en este tiempo lo que más importa es lo que nosotros decidamos hacer, no lo que los demás hagan, porque los demás, bueno, harán lo que decidan hacer, pero lo que nosotros decidamos hacer
de aquí para adelante es lo que realmente importa. Quiero cerrar con un pequeñísimo textico que dice así: nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo. Tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Esto a propósito de los sentidos que estamos queriendo reencontrar y fortalecer en esta 11ª Asamblea General de la campaña. Un abrazo muy grande para todos y para todas. Y nada, nos vamos a encontrar de aquí todas las semanas. Les agradezco un montón y seguimos. Gracias, Carlos. Gracias, Victoria. Muchas gracias, Nelcy, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a proseguir con las palabras de la dirigente indígena del Perú, Tarsila Rivera Sea. Tarsila Rivera Sea es lideresa indígena quechua, es la directora de Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, con más de 30 años de vida, asociación que promueve la afirmación de la identidad y el reconocimiento de los derechos indígenas en el ejercicio de las ciudadanías, con un especial compromiso por la niñez, la juventud y la mujer indígena. Tarsila es ex integrante del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la ONU y actual integrante del Comité Internacional de los Futuros de la Educación de la UNESCO. Las y los dejamos con Tarsila. Hola Tarsila, ¿cómo estás? Desde el fondo de mis sentimientos compartiré con ustedes algunas reflexiones. Soy descendiente del pueblo quechua chanca y hablo el runa simi, la lengua que nos dejaron la civilización del sur. Con esto, muy honrada y muy agradecida por tener la oportunidad de estar con ustedes y sobre todo en este panel y en este escenario intergeneracional. Ese es el primera reflexión que quisiera hacer, porque generalmente algunos sectores nos ponemos de moda y no somos una moda ni somos un momento. Tenemos que recuperar esa relación intergeneracional y valorar lo que aporta cada generación para construir y reconstruir. Los y las jóvenes de hoy, la juventud de hoy, tiene grandes responsabilidades, pero también es necesario beber de la historia y de las etapas que nos tocó vivir a cada generación. Entonces, ayer fue 12 de octubre, reflexionaba yo con otro grupo en una academia acerca de por qué el 12 de octubre hoy no lo vemos como encuentro o civilización venida de afuera, sino como el día de la resistencia y la dignidad. Y entonces comparto con ustedes que mi generación se preparó, bueno, claro, éramos jóvenes como ustedes, se preparó activamente para recibir el 1992. Y entonces miramos hacia atrás y recibimos mucha información terrible, escrita en los corazones, en las mentes, pero también en los libros, que no nos representaban a los pueblos que tenían un desarrollo económico, cultural, científico y de conocimientos cuando llegaron desde el otro lado. Entonces, esa ruptura nos llevó a un desequilibrio que no permitió que justamente lo bueno del pasado pudiera potencializarse para proyectar el futuro en lo que ahora le llamamos el diálogo o las relaciones interculturales. Entonces, la educación para nosotros los pueblos significa mucho. Vengo de una comunidad donde la madre nos decía a las mujercitas, tienen que salir y aunque sea trabajar gratis,
porque no quiero que sean ciegas como yo. Y el tener los ojos bien puestos y abiertos significaba haber accedido a la educación. Esa sana intención de la madre nos hizo descubrir un mundo externo no amigable, en el que hemos tenido que justamente resistir y avanzar. Y por eso le llamamos que somos pueblos y culturas en resistencia activa y dinámica. Creemos que estos espacios nos tienen que servir para recuperar algo que debe ser la educación. O sea, una educación dignificante, que dignifique a todos. Ustedes son parte de esta región en la que somos una diversidad cultural, lingüística. Según la OIT, ya somos en la región 55 millones de pueblos indígenas como población. Las mujeres indígenas somos más o menos 28 millones. ¿Cuántas jóvenes, cuántas niñas indígenas están soñando con acceder a la educación justamente para ser personas dignas, para ser ciudadanas con derechos plenos, y no ser violentadas por ninguna razón? Y eso es algo pendiente en nuestro contenido y proceso educativo, porque venimos de experiencias y recibiendo todavía testimonios que lamentablemente nos llevan a mirar el aula o el sistema educativo que no nos incluye a todos. Entonces seguimos luchando y pidiendo una educación en todos los niveles, pero con contenidos que nos dignifican a todos. Esa historia del que eres menos, del que no sabes, o del que estás todavía en una situación... Los 26 están en línea, ¿me ve, pues? Bueno, ¿es sabotaje o qué? Por favor, apague su micro, señor. Me hizo Fernando tiene COVID. Bueno, ya no sé. Cuando nosotros hoy escuchamos... Tienen que hacerle callar, por favor. Claudia, conferencia. ¿Quién será? Norteamericana. Es Wendy Nortorribas. Wendy Nortorribas. Por favor, puedes apagar tu micrófono. Gracias. Entonces, cuando escuchamos testimonios de jóvenes indígenas de cualquier país de nuestra región, el tema del acceso a la educación y a la oportunidad de educación, tanto para hombres como para mujeres, todavía sigue siendo un sueño en muchos casos. Y cuando logran llegar, ¿qué tipo de educación reciben? Si es que tenemos jóvenes, hombres y mujeres, egresados o egresadas de las universidades públicas, todavía no tienen las mismas oportunidades de empleo ni de seguir creciendo profesionalmente, porque se enfrentan con un concepto que yo creo que tiene que convertirse en algo que debemos profundizar en la discusión y el análisis y hacer que se constituya en parte del contenido de la formación en los niveles educativos. El tema del racismo y su expresión en la discriminación. Esto que aquí se está hablando de los derechos humanos y que la educación es un derecho humano, pues la educación debe de todas maneras reconocer, respetar e incluir, sí, los conocimientos, los aportes de esas diversidades culturales, pero también generar respeto de las diversidades de hoy. En ese sentido, hablamos mucho de las formas de violencia que hay de diferentes maneras en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Y las mujeres indígenas, ya el 2000, definimos
que el racismo y la discriminación son la peor forma de violencia con las mujeres, porque empieza inclusive desde que naces. Si naciste indígena, si naciste mujer, naciste en el área rural o eres pobre, y a esto le sumamos que no nos entendemos en la lengua oficial o no estamos en los escenarios oficiales, ya nacemos con ese estigma que tenemos que cambiar a través del sistema educativo. Los jóvenes nos vienen enseñando mucho hoy porque luchan por dignidad, luchan por justicia, acceso y trato como corresponde. Y la educación es en realidad multidimensional. Y tenemos que mirarlo desde todas las aristas, desde lo formal hasta lo que los indígenas tenemos como parte de la educación. Aprender mirando, aprender haciendo desde pequeños. Y cuando una pequeña empieza a criar su gallinita porque le regalaron muy pequeñito, entonces va cuidándola y va desarrollando otras condiciones. Pero desde afuera a veces es visto, sí, se explotan los niños en la comunidad. Quisiéramos que no sea una explotación, ni sea porque las familias empobrecidas son empujadas a cambiar de situación y a que todo el mundo tenga que salir a buscar oportunidades, como esta pandemia nos ha demostrado. Los caminantes o los retornantes eran familias que no han tenido acceso a las oportunidades. Y en Perú se habla de 7 millones de informales frente a 30 millones. No es poco. Los pueblos indígenas en Perú somos el 25% de la población nacional. ¿Y cómo se está ejerciendo el poder? Ahí vamos. También tenemos que ser tan críticos como esta generación, el ejercicio del poder político y el poder del Estado con una mirada totalmente racista y discriminadora. Que no te corresponde, que no eres de aquí, o que no hay, pero sí hay muchos recursos sacados de territorios indígenas y que no se redistribuyen como corresponde. Entonces, la vara de los derechos humanos con la educación, con el ejercicio del poder, la distribución de los recursos que producimos todos, tienen que ser parte de críticamente incluidos en el sistema educativo de los diferentes niveles. Yo les dejo esta reflexión, mis queridas compañeras, hermanas, jóvenes, adultas, porque desde el 92, las que nacimos en el sur, entendimos qué significaba el Pachacuti, ese pensamiento de los pueblos originarios que se cree que cada 500 años se cambia de ciclo. Entonces, antes del 92, todo era en desequilibrio. Hoy somos muchas fuerzas, muchas voluntades trabajando para lograr el equilibrio. El equilibrio en las relaciones, en el diálogo, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la distribución de la economía y en la relación con los recursos naturales de donde comemos y de donde vivimos. Compañera, 2 minutos. Hay mucho que compartir, ahí termino yo. Muchas gracias y sobre todo muy agradecida yo por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Tarsila, por tus importantes reflexiones en el marco de lo que estamos viviendo y en general de todo el desarrollo que hemos vivido. Seguimos ahora con las palabras de los jóvenes representantes de los encuentros, de los 2 últimos encuentros que tuvimos en este marco de encuentros estudiantiles. Bueno, primero vamos con Angélica Idalid Pedraza Villegas, ella es de México, nos va a comentar cómo se vivió la experiencia de organización, los diálogos que se hicieron en el primer encuentro de estudiantes latinoamericanos. Entonces,
Y Dalí, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, voy a comentarles un poco acerca de la experiencia que vivimos nosotros en el Periodo de Juventud, Educación y Pandemia, y que estuvo organizado por Argentina y México. En este primer encuentro, pues marcó el inicio de 3 encuentros más, y en él se abordaron temas que nos indignaban a nosotros como juventud y que estaban relacionados a la educación. En ellos realizamos un diálogo muy fructífero, en el que conforme iba avanzando, pues nos dábamos cuenta que a pesar de la distancia geográfica, pues tenemos cosas en común, problemáticas en común y cosas que nos aquejan como juventud en común y que podemos trabajar en ellas. En este diálogo también se salieron a relucir propuestas como agendar nuevos encuentros, que pues ya se tenían en mente, agendar nuevos encuentros e irse solidarizando con el resto de los países. Tuvimos una participación diversa de países como Chile, Bolivia, Argentina, Perú, y se dieron muchas propuestas demasiado buenas para continuar con estos encuentros. Al final, de manera simbólica, pues pasamos la posta a Chile y Bolivia para dar continuidad con estos encuentros juveniles, y pues algo que se destacó mucho de este primer encuentro fue la participación juvenil y las propuestas que nosotros hacíamos. Vimos el protagonismo juvenil, alejándonos un poco del adultocentrismo, pero también sin olvidar la asesoría de aquellas personas que ya están experimentadas en estos temas. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por tus palabras. Ahora las y los y les dejamos con Gonzalo de Chile, del Foro por el Derecho a la Educación Pública chileno, que también pudo participar del segundo encuentro latinoamericano de estudiantes y jóvenes en este contexto de pandemia. Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Cómo va todo? Bien, también. Saludos a todas, a todos y a todes. Bueno, yo estuve en el segundo encuentro. eh, Me han pedido participar en este momento importante en que los jóvenes estamos viviendo procesos en diferentes momentos y en diferentes estados. Personalmente, ahora estoy sumamente aproblemado por la represión que se da a propósito de la jornada de protesta de ayer aquí en Chile, en el centro sobre todo, donde hay compañeros que en definitiva están siendo criminalizados nuevamente, están empezando a afrontar o están volviendo a asumir procesos judiciales que buscan sacarlos de las calles, apresarlos y en definitiva sesgar su sentido político, que es tan importante para nosotros. Y básicamente sobre eso también se habló mucho en el segundo encuentro, con un enfoque más dado hacia la situación social y política que se estaba dando, que se está dando y que se seguirá dando en nuestros países, en nuestra Latinoamérica, a propósito de lo que está sucediendo en Bolivia con el tema de la clausura, la protesta y también con cómo se va dando la situación con el gobierno de facto y lo que viene ahora con las elecciones. En el caso de Colombia, con la situación de las matanzas, por supuesto, la situación en la educación superior, lo que ocurre en México también con las protestas de las mujeres y también con la situación del año escolar y de cómo se va dando en definitiva el proceso educativo, que pareciera más estar centrado en cumplir con exigencias curriculares y en seguir reproduciendo una educación de mercado, que en definitiva entregando justamente una herramienta emancipadora a los y las jóvenes, que en definitiva son tratados como factores de producción y de reproducción del sistema, más que como seres humanos dignos y dignas y dignas de, en definitiva,
tener una vida propia, de tener una voz propia y de luchar y de ser escuchadas, en definitiva, por nuestros compañeros y por las sociedades, no solamente nuestras propias, sino que también por las sociedades de toda Latinoamérica y el mundo. Abordamos temáticas de género, abordamos justamente la conflictividad social, abordamos las exclusiones y también las situaciones de marginalidad de los sectores, sobre todo los sectores de mujeres, los afrodescendientes y los pueblos ancestrales. No me gusta decir pueblos indígenas porque la palabra indígena tiene toda una connotación en definitiva que hereda del racismo colonial, toda una carga que yo por lo menos prefiero conceptualizarla de otra manera, prefiero hablar de la ancestralidad, pero que en definitiva ese segundo encuentro pretendió ser una instancia para hablar también de cómo nos sentíamos respecto de esta conflictividad social en lo personal. Y recuerdo muy bien que con la compañera Laura estuvimos en el grupo que abordó lo que tenía que ver con el proceso de duelo, con la sentipensación de, en definitiva, lo que tenía que ver con la pérdida, con los procesos de exclusión, de criminalización y en definitiva de sesgamiento de las vidas, sea por muerte o sea por encarcelamiento, como hemos visto en definitiva y cómo hemos procesado la pérdida en el contexto de protesta. En ese sentido, a pesar del dolor, surgieron propuestas, iniciativas y también sentires muy, muy potentes que en definitiva se resumen en la idea de la unión por una parte y que por la otra va a continuar una lucha, sea cual sea la consecuencia en definitiva. Yo lo digo para mí, por supuesto, estoy dispuesto a llegar hasta la consecuencia que sea necesaria, perder la vida por esta causa en definitiva que es social y que nos pertenece a todos, pero obviamente eso no quiere decir que no nos cuidemos unos a otros, que no estemos al tanto el uno del otro, que no sepamos cuál es la realidad del hermano, de la hermana, del hermane, en definitiva, en esta situación, porque nosotros no estamos aquí para entregar o para regalar nuestras vidas al sistema. Estamos aquí para promover transformaciones y para promover también una nueva sociedad, nuevas sociedades para Latinoamérica y en definitiva la emancipación de nuestros pueblos. Así que eso fue en definitiva lo que se pudo hablar en ese grupo, fue la temática y el tenor también de lo que entendí que se dio en los demás grupos, obviamente con tematizaciones particulares, como ya dije, el género, la racialidad también, los pueblos indígenas, o sea, los pueblos ancestrales, cómo se da la situación dentro de las ciudades, cuáles son las situaciones más complejas de cada país, estado, territorio, y en Un minuto, definitiva Gonzalo. cómo afrontar ese proceso. Así que eso sería. Muchas gracias, Gonzalo, por tus atinadas reflexiones sobre lo que se vivió, se sintió y se pensó desde el segundo encuentro. Y pues en general todo lo que está pasando en América Latina y las perspectivas que tenemos desde los jóvenes. Gracias. Y bueno, continuamos ahora con la presentación de las conclusiones de las mingas que tuvimos ayer del tercer encuentro de estudiantes latinoamericanos. Para comentarles a rasgos generales, tuvimos 4 mingas. Una fue la minga de educación en comunidades urbano-populares, la otra fue la minga de educación en comunidades afro, la otra fue la minga de educación en comunidades campesinas y por último tuvimos la minga de educación en pueblos originarios. Entonces, la idea de este espacio es que los relatores, bueno, algunas personas que estuvimos en esos encuentros nos comenten qué fueron las conclusiones, cómo se vivió en general lo que pasó en cada una de estas mingas. Entonces, comenzaremos con la minga de educación en comunidades urbano-populares. Andrés Ramos, ¿nos podrías comentar cuáles fueron las experiencias que se vivió en esta minga?
Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Un gusto estar en este espacio y poder seguir llevando la voz de todos y todas los estudiantes latinoamericanos. Y bueno, comentarles que en la Minga de Urbano Popular nos reunimos diferentes jóvenes de México, Chile, Argentina, Guatemala, de Colombia, de Bolivia, de Perú, ¿sí? Estuvimos una comunidad muy variada con diferentes visiones, de la cual pudimos rescatar y sobre todo también conocer de mano y voz propia de cada uno de ellos las condiciones en las que se está viviendo la educación en estos momentos a nivel general, tanto para la infancia, la adolescencia, los jóvenes y los adultos. Y de ello entonces hicimos unas conclusiones que quiero leerles. Dice, la formación humana, la educación y sentido de comunidad nos involucran no solo en la adquisición de capacidades prácticas como la toma de decisiones, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas, sino también de sentidos y criterios más profundos como la interacción, la valoración y respeto por la diferencia, la construcción de valores, significados, visiones de futuro compartidas. Los desafíos antes y post pandemia deben conducir a la formación de comunidades reflexivas que fortalezcan el potencial de interpretación y transformación de la educación y los quehaceres sociales. Es así que en la actual pandemia, las desigualdades educativas se han hecho más evidentes, siendo estas producidas por un conjunto de factores externos que afectan a los sistemas educativos. Tales desigualdades se han derivado de las que ya existen desde las estratificaciones sociales o de la sociedad donde estos sistemas educativos se encuentran inmersos y los estudiantes sufren las consecuencias de un Estado que les desconoce. La educación entonces la vemos con la desigualdad. Se hace marcada la creciente brecha educativa generada por las condiciones y los bajos y los altos índices de deserción escolar debido a la incapacidad de poder acceder a las nuevas tecnologías o a la nueva normalidad, y por la mayoritaria escasa escolaridad en lugares donde aún no hay acceso a un Internet y que se ven desprovistos y vulnerados ante el derecho de educarse. Desde nuestra minga de las comunidades urbano-populares, se propone como estudiantes latinoamericanos la construcción y el caminar en unos currículos que fomenten la memoria histórica, enlazados en la interculturalidad, con el fin de promover el pensamiento crítico y consciente de las desigualdades que afronta América Latina y la vulneración de los derechos humanos vitales e inherentes al ser humano. Es evidente que una educación de calidad a lo largo de toda la vida supone ahora un doble imperativo. Uno, disminuir o superar. Dos, las crecientes condiciones de pobreza que hace que tanto niños, niñas, jóvenes y adultos que acceden a la educación deban priorizar acceder a una educación virtual en pandemia o trabajar para su sustento, lo cual nos hace tomar en cuenta las exigencias propias de los procesos comunitarios, sociales, y comprender que somos multiculturales y tenemos diversas necesidades. Así, los desafíos post pandemia que enfrentamos en estos momentos serán la generación de nuevos vínculos emocionales, el enamoramiento desde la pedagogía para con los estudiantes al volver a las aulas, la generación de currículos académicos con enfoques y sentires latinoamericanos y que resalten y permitan la apropiación de cada una de las culturas de nuestros territorios, la realización de materiales instructivos de acuerdo a los contextos y las poblaciones, sin homogenizar a los sujetos y promoviendo, por supuesto, el diálogo y la identidad cultural fortalecida mediante las múltiples alternativas de educación a través de las mismas comunidades, el arte y la promoción cultural. Por último, estas son las conclusiones que desde la mesa y los sentires de todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron, es lo que les hemos transmitido como una alternativa también y las apuestas que tenemos como estudiantes para hacer un cambio en esta sociedad, en nuestras realidades y sobre todo hacer frente a la nueva normalidad que estamos viviendo ahora.
Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos esas reflexiones tan bonitas desde la mesa de las comunidades urbano-populares. Gracias. Bueno, continuamos con las reflexiones que salieron y que se concluyeron en la mesa de educación en comunidades afro. Para ello, Keila Ceci Aguilar nos va a estar comentando. Sí, buenos días. Tenía una presentación, no sé si me podrían dar permiso para compartir la pantalla, por favor. Disculpa, ¿me escuchan o pasó algo? Sí, te escuchamos. Ajá. Quería Pero compartir no sé. pantalla, por favor. ¿No te está dejando? Sí, no me deja. Me dice que el anfitrión me tendría que habilitar. No sé, Nora. Sí, podrías. ¿Qué requiere? Compartir pantalla, Keila. Gracias. Ya, bueno, creo que no va a ser posible por los problemas que hay. Ya, bueno, entonces les voy a hablar en la Minga de Educación en las comunidades afro. Estuvimos presentes alrededor de 17 jóvenes, los cuales discutimos cómo se da la educación en esta comunidad específicamente. Dentro de todo lo que se habló en casi cerca de 2 horas, se identificó muchos puntos, ¿no? Dentro de estos puntos nos tocamos, ¿no? Con temas de reconocimiento. ¿Por qué el reconocimiento? Porque vemos que las personas tienen mucho miedo a decir soy de la comunidad afro por el hecho al trato que se les dan, por la discriminación que hay hacia ellos y por el rechazo que hay hacia ellos. Los currículos escolares en el sentido de que no hay estos documentos que los incluyan, no hay una etnoeducación específicamente donde digan cómo podría ser, cómo se podría llevar a cabo y qué temas abordarían para mejorar la educación en estas comunidades. La autoorganización, que es algo muy rescatable en la comunidad afrodescendiente, que ha buscado de cierta manera con luchas rescatar sus derechos y rescatar todo lo que es posible, tanto en educación, justicia y salud, que muchas veces se ven negados por el hecho de pertenecer a esta comunidad. Además, vimos el tema de los estereotipos. El estereotipo, ¿por qué? Porque asociamos, ¿no?, a que las comunidades afros con temas muy negativos y tenemos conceptos preformados acerca de ellos, entonces son temas que también preocupan. Y por otro lado estuvo cómo vino la pandemia y creo que ya este tema agudizó ciertos problemas. Si bien había muchos problemas en la educación, pero el que la pandemia haya llegado este 2020 hizo que todos estos problemas salieran a la luz, y lo cual agudizó en cierta manera la situación, sobre todo de las personas que no tuvieron un acceso a internet y de los pueblos más alejados. Dentro de nuestras conclusiones, la primera conclusión que tuvimos es que se debe hacer una inclusión de una etnoeducación, esto a través de capacitación en instituciones que estén vinculadas con la educación, y asimismo implementar en el currículum de la educación y buscar de cierta manera que algunos gobiernos impartan una educación bilingüe. Asimismo, se debería iniciar con un reconocimiento y un fortalecimiento de la identidad de los afrodescendientes para emprender un proceso de empoderamiento de ellos y que valoren su cultura. Otro punto que habíamos concluido es que se deberían buscar nuevos referentes para que se adapten a los tiempos modernos e incluir a los afrodescendientes en la nueva historia, una historia que solamente hasta ahora vemos que no son parte de ellos. De ahí estábamos viendo el organizar espacios, ya sean de manera institucionales o no, es decir, que institucionales viniendo que sean del gobierno o quizás no, porque muchas veces estos no los toman en cuenta, para poder revalorizar
tanto sus culturas, las costumbres, así como el idioma, ya que muchos tienen un idioma propio de la región, y que estos puedan darse continuamente, ¿no? Y que no sea un tema, creo que lo mencionó hace un momento, que no sea un tema de moda, sino que prevalezcan durante todo el proceso. Otro punto que llegamos a concluir es que se deberían establecer actividades para el desarrollo de las habilidades, y habilidades como el liderazgo y también el fortalecimiento de la salud mental, que es uno de los principales puntos que deberíamos tomar para mejorar todo el proceso de empoderamiento. Y otro punto que vimos es que también hay un tema que quizás este encuentro no lo vimos, pero es el tema de la discapacidad. Justo tuvimos una persona en nuestra minga que nos mencionaba, ¿no? Que tan igual que las comunidades, ellos también sufren por la discriminación, y lo que más quisieran es que puedan acceder a una educación, y para eso creo que todos los materiales se deberían adaptar a una educación inclusiva, una educación que piense en todos y no solo en la mayoría de personas. En general, podemos decir que el minga que trató el tema de afrodescendientes fue muy productivo para los chicos que participaron ahí. Tuvo una serie de interseccionalidad y les gustó que se visibilizaron todos estos problemas, lo que abrió diferentes puntos de vista que quizás al inicio no habíamos considerado. Gracias. Muchísimas gracias, Keila, por compartirnos los pensamientos, los sentires, las perspectivas y también las propuestas tan interesantes que se vieron en la Minga de Educación en Comunidades Afro. Ahora sigue la Minga de Educación en Comunidades Campesinas. Entonces, Camila Cárdenas, ¿nos podrías, por favor, compartir cuáles fueron las conclusiones? Hola, buenos días para todos, todas y todas. No sé si Luz se encuentre en estos momentos. Camila, acerca el micrófono, por favor. Acerca tu micrófono, porque si no, no te vamos a escuchar bien. Esto. Listo. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí. No sé si Luis está por acá, si no, pues. Sí, aquí estoy. Yo voy a dar Vale, la pequeña introducción. Bueno, tuvimos un encuentro bastante rico, una diversidad amplia, tanto en el aspecto cultural, genético, incluso las personas se notaba que eran personas de diferentes lugares del continente, 2 guatemaltecas, una chilena, un chileno, por cierto, una chilena afro, un colombiano, un encuentro bastante diverso y una ponente también con unos temas muy importantes sobre las comunidades, queriendo rescatar un poquito sobre lo que decía la compañera Trasil, perdón, no, tengo un problema. Bueno, la compañera, ahorita una de las ponentes de esta mesa, hablaba sobre que no es de cómo educar, de la educación de los pueblos originarios, de ver y hacer. Bueno, eso no es eso no es de esta mesa. Entonces, voy a proceder a leer pues las preguntas aquí un poquito. La primera pregunta que se hizo según las preguntas guías, las preguntas semillas que se nos dieron, ¿cómo es la educación campesina y cómo resiste la educación del norte global u occidentalizada? La virtualidad sigue siendo un problema para las comunidades en tiempos de pandemia. Sumado a esto, las dificultades que se presentan en torno al idioma. Se resiste entonces desde la educación popular, a la educación del norte global. Con esto se ha podido ir involucrando a los niños, niñas, niñas y jóvenes a la educación popular. Ha sido una estrategia que ha ayudado fuertemente a los procesos educativos desde las ruralidades a continuar y fortalecer la oralidad. La resistencia campesina también ha sido la mira a poder garantizar una educación enfocada a las necesidades de las personas que habitan, pero también como viene a ser una educación radiofónica, una salida también a partes rurales que no llega ni siquiera a la señal. La educación rural
institucionalizara, viene a ser una educación abstracta a la educación campesina, a quienes se encuentran en los territorios. Por lo tanto, la educación tiene que ser útil para los campesinos y campesinas, permitir ejercer sus derechos políticos, sociales y fortalecer la educación en miras a la autonomía. El reconocimiento de las etnias y culturas debe ser importante en la emancipación de nuestros pueblos y nuestras culturas, e implementar los idiomas originarios debe ser una exigencia a los currículos. Bueno, un poquito aquí, lo único que quiero rescatar aparte de esta lectura es que la educación campesina debe impartir en su currícula cuestiones de la realidad campesina. Por ejemplo, debería haber una currícula, yo lo pienso así desde mi desierto, una currícula, una materia que te enseñe qué plantas medicinales sirven para curar, qué animales son peligrosos, cuáles son los más venenosos, etcétera. Eso me refería a una educación vinculada con la práctica diaria del campesinado. Y bueno, como es así un poquito turnado, le paso la palabra a mi compañera Camila para que dé lectura a la segunda pregunta. Generadora. Listo. La segunda pregunta que manejamos es cómo se expresa su resistencia o se defiende su educación en comunidades campesinas en situación de migración, desplazamiento o desarraigo. Aquí identificamos un montón de elementos, por ejemplo, las mujeres como elemento principal para la resistencia desde las culturas y también desde sus ancestralidades. Es por ello también que se busca fortalecer estas culturas, empezar a enseñar desde ellas y con ellas mismas y seguir resistiendo pues a la educación occidental. También hablamos un poco de lo que pues las personas empiezan a olvidar sus culturas y a olvidar sus territorios, pero eso viene a ser desde una manera pues presionada a manera invisible. También hablamos un poco de lo importante que vendría a ser defender la vida desde el legado ideológico y político, conocimiento físico y geográfico del territorio, y también profundizar en lo que vienen a ser los aprendizajes colaborativos y comunitarios. Hablar de migración también tiene que ser un ejercicio de hablar sobre la paz y del proceso de resistencia desde el ejercicio de la misma paz. La educación debe, por tanto, permitir el reconocimiento de las comunidades, pero asimismo afianzar el cuidado y la práctica desde las culturas. Ahí ya le pasaría a Luis. Vamos a leer la última pregunta. ¿Cómo ha afectado en esta época de pandemia la educación de las comunidades campesinas? La pandemia ha afectado fuertemente a los y a las estudiantes que no tienen el dinero o simplemente que en el lugar no llega la señal, a tal punto en que han sido afectados al no poder estar y por tanto terminan reprobando las materias. Las acciones comunitarias han podido ser elementales a que ayuden a los niños y niñas jóvenes a continuar con sus clases. La resistencia es un proceso de aprendizaje constante que se realiza desde la cotidianidad. La educación virtual no es la misma y no cuenta con las mismas garantías. Sumado a ello, no hay ninguna garantía mínima para el regreso a clases presenciales. Se han abierto y agudizado las debilidades que tenemos en el sistema educativo. Los profesores y profesoras tampoco contaban con la experiencia necesaria y a veces ni siquiera contaban con las ganas para impartir la educación virtual, haciendo énfasis que en Bolivia se paró el año escolar, dejando en serios problemas a todos los niños y a todas las niñas. Y también no existen garantías para empezar el próximo año virtual. El confinamiento no ha permitido el desarrollo de las comunidades. Y bueno, como últimas palabras, esto es muy claro, aquí en México tenemos problemas no solo como el de Bolivia, de que no hay garantías y que muchas veces los profesores no es que no sepan, es que no querían aprender. Tuvieron mucho tiempo, por ejemplo, que haga esta mención, tuvieron mucho tiempo, muchos cursos para aprender la virtualidad, no quisieron y ahorita se están viendo con el problema que implica haberse resistido de forma casi retrógrada a utilizar la virtualidad y los instrumentos nuevos en sus materias. Y ya un poco a manera de conclusión general, me permito leer de manera puntual. Se ha evidenciado entonces que la educación desde las comunidades campesinas ha empezado a tener varios elementos en cuenta, entre ellos la resistencia desde las comunidades como una forma de garantizar su derecho a la educación,
pero una educación para la autodeterminación con garantías y conocimientos específicos de las comunidades, no una educación mercantil que esté al servicio del poder y del capitalismo, sino por el contrario, empezamos a resistir desde las comunidades, el territorio, las culturas, en miras a construir una educación enfocada, donde deba primar el idioma y por tanto su reconocimiento. Reivindicar nuestros territorios y también nuestros sentires deben ser elementos importantes a la hora de comprender nuestras necesidades en torno a la educación. Defender la vida, los saberes ancestrales y por ello una cultura también es otra forma de combatir al norte global u occidental. Es por ello que hay que volver a nuestras raíces para prevalecer en nuestros conocimientos y culturas. Y en suma importancia, por lo tanto, el derecho a la educación de todas y todos las jóvenes campesinas. Es importante desde un enfoque nuestro americano, que permita el afianzamiento y ayude a cuidar y mantener nuestras prácticas étnicas. Entendiendo lo anterior, nos sumamos a una educación con enfoque de paz que permita la reparación y no repetición del conflicto en estos mismos territorios. Hemos identificado las múltiples vulneraciones que han pasado niños y jóvenes en tiempos de pandemia, pero no existen garantías reales frente al ejercicio educativo y tampoco existen garantías para el regreso a clases. Esto en miras de dos puntos. El primero, la falta de formación tanto de los docentes como de los alumnos para la educación virtual. Una educación improvisada y racista. Y el segundo, un problema evidente para las fuerzas de acceso y políticas que ayuden a permanecer a los y las estudiantes, afectando principalmente a los niños jóvenes que tienen límites de recursos económicos, asimismo desde su situación y su vivencia. Por lo anterior, es de suma importancia empezar a construir una propuesta educativa que se ajuste a la cultura y las personas. En este sentido, no sea la adaptación de modelos externos con situaciones diferentes a las que pasan en las comunidades campesinas y la comprensión ancestral. Esta sería un poco la conclusión que quedaría en la minga de la educación. Bueno, muchísimas gracias a Camila Cárdenas y a Luis. Bueno, primero por compartirnos la importancia de recordar la educación vinculada a la práctica, el reconocimiento de las comunidades y la resistencia desde las comunidades para garantizar el derecho a la educación. Muchas gracias. Y ya por último, nos queda mirar el tema de la minga de la educación en los pueblos originarios, en donde Erendira nos va a comentar cuáles fueron las reflexiones finales, cómo fue la dinámica de esta minga. Entonces, Erendira, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, participando en esta minga estuvimos justamente Laura Meyer, Jennifer Maldonado, que nos acompañó de Argentina, Josefina Bautista, que nos acompañó de México, de Puebla específicamente, una servidora, Erendira Pérez, que también soy de México, y Josefina y yo formamos parte de la Academ. John Freddy de Valencia, que es de Colombia, y Coya, que es de Colombia igualmente. Iniciamos con una pequeña reflexión de Sandra Chindoy, en donde justamente nos explicaba la importancia de las mingas, ¿no? Nos explicaba justamente ella que estos espacios es un espacio de aprendizaje, de compartir y de hacer memoria colectiva, que creo que justamente era lo que buscamos con este tipo de actividades que estamos llevando también el día de hoy. Nos contaba que la minga es una práctica ancestral en la mayoría de las comunidades y actualmente es un espacio político que ha permitido a los pueblos posicionar la agenda frente a los diálogos institucionales y, bueno, justamente el reconocimiento de los pueblos. Bueno, la minga no solamente es en las comunidades de pueblos originarios, sino también es un espacio para los sectores populares, afrosindicalizados, aliados de la lucha que ameritan que se trabaje en conjunto y que se unan en una sola lucha.
partiendo de esta situación, de la hermosa explicación que nos dio Sandra, continuamos con la primera pregunta, que era respecto a la educación decolonial y la resistencia educativa colonial. Y la pregunta era, ¿cuál es la educación de los pueblos originarios y cuáles son sus principales resistencias? Bueno, creo que es un tema complicado, ya que al igual que en las diferentes mingas, pues no hay esta perspectiva de cierta forma en los grupos que somos minoritarios o que no estamos en una posición de poder directa, ¿no? Nos comentábamos que la educación de las comunidades indígenas es transversal, ya que tiene un espíritu colectivo, en donde hay escenarios específicos para la transmisión de los saberes de una perspectiva también intergeneracional. Pues la práctica educativa tiene una responsabilidad comunitaria en las comunidades. No hay unos lineamientos específicos sobre la transmisión de la lengua materna en las escuelas, y eso lo vemos también como una situación que se tiene que hacer a partir de lo comunitario, y ya que por desgracia en las escuelas oficiales no hay una intención tan estructurada para la enseñanza de las propias lenguas. Y bueno, sobre las principales resistencias, es que justamente, por desgracia, hay una situación de que a los niños, desde que ingresan al colegio, ingresan a la escuela, pues ya se les empieza a discriminar, ya se nos empieza a señalar por las diferentes condiciones, para empezar físicas, y después también por algunas condiciones respecto a cada una de las culturas. Por ejemplo, nos platicaban de que en la cultura quichua, los niños por lo regular, los varones incluso, tienen el cabello largo. Sin embargo, para poder pertenecer o estar dentro de ese círculo en las escuelas tradicionales, pues se les tiene que cortar el cabello. Creo que también ahí, o creemos los compañeros que ahí también se está iniciando con esta situación de sometimiento, ¿no? De tienes que someterte a las reglas sin respetar tu cultura, sin respetar tus tradiciones. Entonces, a la par del corte de cabello, pues también se les adecúa con la vestimenta, la forma de hablar, los accesorios. Y pues es de cierta forma una sistematización de ir de a poco formando personas, eliminando su cultura o eliminando nuestra cultura en cada uno de los pueblos, y se empieza pues a generar esta situación que, que nos hacen sentir mal por cada una de nuestras tradiciones, ¿no? La segunda pregunta era, ¿cómo expresan o definen su identidad los pueblos originarios migrantes en desplazamiento o desarraigo? Bueno, se nos comentaba por parte de John Freddy que en el departamento de Choco, en Colombia, pues los desplazamientos por parte de las mineras y de estas situaciones de extracción de recursos, pues es algo, por desgracia, muy tenaz, que está presente mucho en su población, en su territorio, creo que al igual que en la mayoría de los territorios latinoamericanos. Nos hacía un recordatorio, ¿no? Que justamente América Latina, pues ha estado con esta situación de extracción de nuestros recursos naturales. También algo que nos hacía mucho hincapié era sobre la eliminación, como ya lo comentaban, de la palabra indígena, en donde justamente esto es por una situación de confusión con la población de la India y pues el posicionamiento, ¿no? De que se nos llame como pueblos originarios.
Bueno, otra parte es la situación del Estado en la cual volvemos a lo mismo, es la búsqueda del aprovechamiento voraz de los recursos. Y esta falta de conexión con la naturaleza, en la cual hay un despojo de los recursos naturales y también no se ve, no se visibiliza esta situación de la conexión que se tiene a partir de la madre naturaleza de los pueblos en cada una de las diferentes comunidades y que eso también de cierta forma tiene una afectación directa en la cosmovisión, porque de a poco se va quitando un poco de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro espacio y también se nos afecta en el aspecto ideológico, ¿no? A veces, bueno, lo platicábamos de si la educación es un apoyo o un beneficio, porque no se da una situación de importancia a los pueblos originarios. También esta situación de los asesinatos de los líderes sociales en los pueblos originarios y la falta de visibilidad de este sector, pues también es algo preocupante y justamente la mayoría de estos asesinatos es por la defensa del territorio. Algo también importante, pues es que los pueblos originarios son colectivos, son unidad, ¿no? Y de esta forma, pues hay que seguir con esta resistencia. También una de las problemáticas que mirábamos es que, pues muchas veces nosotros mismos nos discriminamos. Lo tomamos como un insulto, ¿no? Cuando nos dicen que somos de pueblo o algo por el estilo, lo tomamos como un insulto. Y por desgracia, por esta situación de, de la extracción de nuestros recursos, es que muchas veces los pueblos pues se han tenido que desplazar hacia la ciudad por la falta de recursos, ya que se ha hecho por parte del Estado un aprovechamiento y una extracción sin mirar a lo que les servía, ¿no? Por ejemplo, la tierra para cultivar, etcétera, etcétera. Y bueno, al enfrentarnos con esta situación de llegar a las ciudades, pues hay una situación también de discriminación aún mayor de la que hay en comunidades a lo mejor un poco más rurales. Mm, una de las propuestas también era que entre nosotros mismos buscáramos generar situaciones más amables. Cuando, por ejemplo, muchos de nosotros ya estamos en ciudades o cerca de las ciudades, entonces también hacer esa búsqueda de enlaces y de ayudarnos entre nosotros. Bueno, las culturas tenemos nuestra riqueza, los pueblos no queremos vivir mejor, ¿no? Simplemente queremos vivir bien y que se nos respeten las tradiciones. Mm, También en este mismo sentido, creemos que esta situación del pensamiento capitalista o el pensamiento desde el poderoso, en el cual no se entiende la cosmovisión que se tiene como pueblos, y entonces ellos en su imaginaria nos van a decir lo que nosotros necesitamos, nos van a decir lo que nosotros queremos, pues es también una situación desfavorable. También partimos sobre la situación del turismo, que también ha servido para desplazarnos, ya que pues por la situación de los megaproyectos, por la situación de la riqueza también de ecoturismo, pues, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Tenemos varias playas que inclusive ya son playas privadas, ¿no? Y por ello, pues se ha tenido que desplazar a las comunidades. Y donde hay pocos lugares en donde se ha tratado de hacer un aprovechamiento por parte de los propios
residentes de los propios pueblos para organizarse y lograr un ecoturismo, pero que parta de las comunidades. Y pues muchas veces eso también genera problemas porque es mal visto. Se necesita una gran empresa que sea la dueña de esta situación, ¿no? También contábamos si el turismo, el turismo occidental busca ser felices o obtener una situación de bienestar, de satisfacción, y no se ve también el daño que se hace a la madre naturaleza y justamente el desplazamiento que provoca. La tercera pregunta fue, ¿cómo ha afectado la pandemia a la educación de los pueblos originarios? Bueno, se contaba que en varios territorios el desarrollo de los procesos de la educación virtual y varias de las comunidades tienen dificultades para el acceso a los espacios virtuales, ya que no hay conocimiento tan puntual en las herramientas y en el uso. Aunque bien algunos de los aspectos positivos, pues es que se ha buscado, ¿no? Esa intención de fortalecer estas herramientas y estos conocimientos. Y bueno, por fortuna, pues estos espacios también han servido de reflexión para pues ir también un poco convivir dentro del colectivo de los pueblos e ir sanando también algunos aspectos que ha dañado la sociedad occidental. Y aunque bueno, también volvemos que es, si de por sí las brechas y las diferencias en la educación, ya en la educación presencial son muy visibles, ahora en la educación virtual pues también ha hecho aún más grande esa brecha, ¿no? Que existía entre las ciudades y los pueblos originarios. Mm, mm, y bueno, también estábamos en esta situación de que la educación también debe de ser en el aspecto de las tradiciones, en el aspecto de los conocimientos ancestrales, como son las prácticas medicinales. Justamente, Mira, estamos ya justos con el tiempo para que puedas ir cerrando, por favor. y pues eso, platicábamos simplemente de el buscar también en este tiempo de reflexión, pues una conexión con la madre naturaleza y una conexión con nuestros conocimientos ancestrales. Y simplemente eso. Les agradezco mucho este espacio y pues espero se haya transmitido de forma correcta la voz de mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañera, y bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras que pudieron plantear las distintas discusiones que pudieron dar el día de ayer a través de la Minga de Educación en Pueblos Originarios, educación en comunidades campesinas, educación en la comunidad afro y educación en las comunidades urbanos populares. Así que agradecemos en este caso las intervenciones que pudieron realizar. Y ahora vamos con la continuación de la transmisión del día de hoy. Saludamos a Jazmín del MELAC, Movimiento Estudiante de Latinoamérica y el Caribe, que nos presentará los avances en la sistematización de los encuentros 1 y 2, respecto a lo que ya se tiene avanzado respecto a toda esta experiencia de discusión que hemos tenido como jóvenes y estudiantes a lo largo de toda la región. Así que hola Jazmín, te saludamos y te dejamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Es un placer estar con ustedes nuevamente. Creo que estos espacios hacen que la conexión que tenemos como región, bueno, sea muchísimo
mejor para todos los cambios estructurales que queremos hacer desde nuestras organizaciones, desde nuestros países, y que al final, pues, el estar unidos y unidas en un solo espacio hace que reflejemos directamente que los cambios los queremos hacer ya, o sea, que queremos que estos cambios vayan a proyección de futuro, y este primer ciclo de encuentros latinoamericanos y estudiantiles es una muestra de ello. También saludar y dar un gran abrazo a todas y todos los participantes que están en la plataforma, agradecerles por el tiempo que han hecho para poder estar en el lanzamiento de esta 11ª asamblea de la CLADE, que yo creo que también de acá surgen un montón de insumos para que los procesos que realizan junto con los foros nacionales, las campañas nacionales puedan tener resultado. También a todas y todos los que están, especialmente de El Salvador, que también están formando parte de este encuentro, a parte de la RESALDE, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, de la cual yo tengo el honor de estar representando, y que de una forma u otra queremos de que las juventudes salvadoreñas a nivel centroamericano, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, podamos tener nuestra voz propia y poder decir, este es nuestro momento, los cambios los podemos hacer desde ya. Bueno, quizás para mencionarles un poco sobre la sistematización de los resultados que hemos obtenido, como bien ya han escuchado, por lo menos en ese tercer conversatorio, las mesas, las mingas trabajadas, nos han dado insumos necesarios como para conocer cómo estamos en la región a nivel de estudiantes. Principalmente todo este ciclo de encuentros nace de la iniciativa mexicana de la campaña por el derecho a la educación en México. Agradecer especialmente a Jesús Juárez también, quien ha hecho que toda esta iniciativa, toda esta idea, salga desde las juventudes, adolescencias, niñez, y que quiera sí o no, el impulso para que todo esto lograra tener este impacto ha sido desde los encuentros estudiantiles mexicanos, a quienes agradecemos para que todo esto tenga voz propia. Partiendo desde allí, nacieron un montón de ideas, los chicos y chicas comentaban, bueno, ahora necesitamos un espacio donde se nos escuche como región, porque como país ya sabemos cuáles son nuestras problemáticas, pero sabemos de que necesitamos una verdadera articulación para que esto realmente llegue a las personas que pueden promover el cambio social, los líderes que tienen este proceso para poder llevar las iniciativas que tenemos desde las organizaciones, desde las comunidades educativas, principalmente desde el sector estudiantil, porque somos nosotras y nosotros quienes nos estamos formando dentro de la academia, y pues que esta nos tiene que proporcionar todos los insumos necesarios para que la construcción social que nosotros realicemos sea la mejor, no solo para nuestra población en específico, sino para la primera infancia, para adultos mayores, estudiantes, jóvenes adultos que todavía están en este proceso y que no quieren abandonar la escuela por el simple hecho de que esperan que la educación promueva un cambio verdadero en cada una de sus comunidades, barrios y eso como tal. Para empezar este ciclo de encuentros latinoamericanos, nos encontramos también con la iniciativa que ya había impulsado la CLADE, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que era la educación que necesitamos para el mundo que queremos. De esta ya había salido un proceso de sistematización, recogiendo las voces de chicos y chicas de la región, con los momentos en los que nos encontrábamos el año pasado, pero que sin embargo nunca nos imaginamos enfrentarnos a una pandemia en este 2020, y que esto vino a cambiar toda la dinámica educativa. En este espacio participaron principalmente los referentes del movimiento estudiantil de Latinoamérica y el Caribe, a quienes también agradezco porque hemos seguido creyendo en el proyecto. Creemos que la CLADE nos dio este espacio para creer en un movimiento latinoamericano, y que todo esto se está haciendo posible desde ya. Yo creo que este también no es el cierre de un ciclo de encuentros estudiantiles, sino que es el impulso a través de esta también Asamblea General, a quienes esperamos que también puedan seguirle dando este espacio a las juventudes organizadas. Teniendo en cuenta eso, y que ya teníamos la iniciativa de la educación que necesitamos para el mundo que queremos, se presentaron todas las exigencias y soluciones a las problemáticas que trae el sistema educativo,
pero que a su vez, como el COVID-19, la pandemia, ha venido a tener una distorsión total en los sistemas públicos educacionales. En esta participaron Ariana Rodríguez de Argentina, participó Gabriel Villarpando de Bolivia, participó Pablo César Santos de Perú, Alejandra Matarrita, que también forma parte de este movimiento, y quienes expresamos principalmente la necesidad de los encuentros y cómo estos pueden hacer de que las construcciones de propuestas desde las juventudes pueden crear cambios considerables en la sociedad. Después de ello partimos a nuestro primer conversatorio. Como ya escucharon, a Idalid de México se presentaron el tema de conversación, educación, juventud, pandemia, los efectos que tuvo en ese momento, porque eran los primeros 3-4 meses a los que nos enfrentábamos a una educación virtual y que principalmente nos encontrábamos con la gran brecha digital a la que nos enfrentamos como región. Sabemos de que dentro de Latinoamérica y Caribe hay muchos pueblos originarios, hay poblaciones campesinas, sectores rurales, incluso sectores urbanos, que si bien tienen acceso a tecnologías de información y comunicación, no significa que puedan utilizarlas adecuadamente para educarse, y que eso es toda una contrariedad que tenemos que revisar bien desde las currículas, y que eso es algo que nació principalmente en ese primer conversatorio, la necesidad de reformar todas esas currículas que nos lleven a una verdadera formación desde la digitalización, y que esto no solo se detenga porque estamos en pandemia, sino que esto ya vaya regenerando el sistema público educacional y que se garantice para todos y todas. Ya en el segundo conversatorio, como ya escuchamos a Gonzalo, la experiencia que él tuvo desde la parte de organización, la parte de participar dentro de este conversatorio, porque creo que eso ha sido la novedad de estos encuentros estudiantiles, que no solo estamos como equipo organizadores jóvenes, sino que también hay todo un equipo organizativo desde los foros y campañas nacionales quienes nos han dado un respaldo considerable, adultos que creen que el adultocentrismo no es correcto, más bien deben de ser una guía para que nosotras y nosotros podamos formarnos dentro de una sociedad que garantice todos los derechos humanos de los cuales todos somos garantes, todos y todas somos garantes. Ya para este segundo conversatorio, tal cual como se mencionaba, el debate se enfocó sobre la criminalización y la violencia social en la región. Sabemos de que países, en este caso como el de Chile, Colombia, Bolivia, Argentina, están teniendo cambios estructurales a nivel educativo, unos para bien, otros para mal. En este caso, la urgencia que se miraba en ese momento de la suspensión de clases en Bolivia, que eso nos tiene que llamar muchísimo la atención y no dejar de lado a todas las compañeras y compañeros que están en la lucha para que esto no suceda del todo, porque entonces, ¿dónde queda la garantía de educación en el país de Bolivia, no? Y eso nos hace una alerta también para decir, bueno, en nuestros países también se tiene que garantizar de la mejor manera que la educación no se puede detener. Y bueno, también acá se mencionaba la situación que ha vivido Colombia, perdón, en el caso de jóvenes que han sido asesinados, se han visto envueltos en masacres por violencia social que tienen dentro de su país, y también como defensores de derechos humanos han perdido su vida por hacer eso, por defender los derechos de todas y todos. Y eso nos tiene que llamar muchísimo la atención. En ese espacio también es importante mencionar que estuvieron participando más de 60 personas de alrededor de 14 países. Eso ya nos dice que las juventudes estamos interesadas en estas temáticas, en el tema de pueblos originarios, migrantes, educación no formal, las personas, estudiantes que tienen necesidades especiales, comunidad LGTBI, que también no la hemos dejado de lado en estas discusiones, en estos conversatorios, y más que todo para reflexionar y construir propuestas desde los estudiantes para que esas tengan un verdadero valor dentro de la toma de decisiones que sean en planes educativos a nivel de país. Y bueno, ya como para ir finalizando, ya que nuestros compañeros y compañeras han mencionado el proceso que se realizó ayer en las mingas, las mesas de trabajo, que ha evidenciado de que
el proceso comunicativo que estamos realizando ha tenido su efecto positivo y que esto no se tiene que detener acá. Las propuestas siguen. Sí, las propuestas siguen y queremos de que la clave como tal nos siga dando este mismo apoyo que nos ha dado hasta el momento, que podamos estar dentro de los debates que ellos y ellas hagan, porque sabemos de que las construcciones políticas que se realizan no necesariamente son para las personas ya que están fuera del sistema educativo, sino que es para las personas que estamos inmersos en este. Y nosotras y nosotros somos quienes vivimos a diario las situaciones problemáticas y tal cual como la educación la estamos recibiendo, ¿no? Entonces, ese es mi llamado. También yo creo que esta es la oportunidad para que el movimiento estudiantil de Latinoamérica y el Caribe tenga este valor de impacto, porque, bueno, ya nos estamos reconociendo como región americana, que ese también es un debate que ayer salió en una de las mesas, y dejar de ver a América como un país, que yo creo que ese es el mayor error que podemos cometer. Incluso yo misma en un momento no reconocía eso, pero al saber que estos procesos, este tipo de espacios organizativos, te hacen ver cosas tan sencillas que pueden llevarte a un verdadero cambio de pensamiento crítico y decir, ok, nosotros estamos en la región de América, porque no es un país, es una región y nosotros somos parte de América, somos latinoamericanos orgullosamente, y también del Caribe, que quienes también creemos que las luchas colectivas estudiantiles queremos llegar hacia ellas, así que el llamado, si ustedes mismos tienen referentes estudiantiles de Caribe, no dejarlos de lado, porque ellos también formaron parte de todo este proceso de descolonización principalmente, y que sigan sus luchas colectivas, y que no se hace ruido de ellas, porque también los medios de comunicación influyen muchísimo para que esas no lleguen a nosotras y nosotros. Así de que esa es mi intervención, agradecerles y bueno, yo creo que con eso doy cierre a todo el proceso por el momento, por el proceso de sistematización en el que nos encontramos y que esperamos este sea como la preliminar sobre los avances que tenemos, propuestas educacionales desde las juventudes organizadas. Y bueno, ya conocerán un poco más de los trabajos y proyectos que se nos vienen encima para que esto no solo quede en papel, o en este caso, esto no quede solo en un documento de Word, en su computador o en una imagen que pueda ser difundida en redes sociales, sino que todo esto se haga realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jazmín, y muchas gracias también por todo el trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo. No solamente en torno a la sistematización propiamente tal, como mencionabas tú respecto al documento de Word, sino que también en torno a los distintos esfuerzos de intentar difundir las distintas propuestas de los actores educativos a nivel latinoamericano. Así que muchas gracias, compañera, y agradecer también al conjunto del MELAC. Ahora, para poder continuar, ya estamos terminando ya la transmisión, todavía no damos el cierre oficial, pero continuaremos con la siguiente actividad. En este momento se va a realizar la presentación de un video, en este caso de una ceremonia sagrada que se tenía planteado transmitirla en un comienzo, pero ahora por fin ya se va a poder realizar la transmisión. Donde en este caso tengo entendido que está elaborada por la red Purgépecha de Michoacán, por lo tanto también agradecemos a los compañeros y compañeras que realizaron ese esfuerzo. Así que ahí los dejamos con el video a presentar. Falta el sonido.
Cuchusesek, Kakusan Kurakun, Permis Tasliatan, Tekpawan Bawanun, Kondenka, Tajore Perantan, no Tekichiraka, Indestronona, Tindizikwa, Kain, Cuchusesek, para que llamen de Chorepens, para que llamen me, te que ya suelen gorenka, caí, restia, a Dios me llama. Permiso. Dios me llamo Kuambaki Titati Echa, Kupa Chiecha, Katu Ambaki Titata, Tata Kuriata, Katu Kurika Kwakeri, Dios me llamo Kwa Ishistia. Dios me llamo Kwaje. Nanaitu, donde todo fluye y donde llega la energía del cosmos a través del agua. Permiso para todos los hermanos que de esta dirección nos acompañan. Permiso para los guías espirituales y nos permitan esta hermosa y sagrada ceremonia en este hermoso y sagrado día, donde se abre. Muchísimas gracias a los compañeros de la red Purépecha de Michoacán por esta hermosa ceremonia sagrada. Bueno, ahora sigue esta parte simbólica que ha estado al final de todos los eventos latinoamericanos de estudiantes, que es pasar la posta, y pasar la posta con la intención de seguir adelantando todas estas propuestas y acciones desde los jóvenes. Entonces, Keila y Andrés tienen la palabra para para entregar la posta, y la recibe Camix. Pues vimos en esta posta que desde Perú y Colombia, como países que han organizado este tercer encuentro de estudiantil latinoamericano, pasar la posta también en Centroamérica, como aquellos países, aquellas regiones, como decía también mi compañera Yasmín, una sola región de la Via Yala, continuar con este trabajo, con este diálogo también y encuentro de saberes que tenemos desde toda Latinoamérica. Queremos decir que durante este proceso que fuimos como estudiantes latinoamericanos, fuimos dialogando en torno a los de la educación frente a las pedagogías, los conflictos socioculturales, económicos, en cuanto a la violencia social, sobre nuestras identidades, y hemos descubierto que como países de la vida hay grandes desigualdades, existen vulneraciones latentes, ¿sí? Pero que aún así tenemos un mismo sentir. Y entonces, en esa perspectiva, pues nos hemos propuesto dar los debates, dar un diálogo, y sin ánimo de unificar concepciones, sino más bien con la intencionalidad de propiciar reflexiones históricas, contextuales, metodológicas para seguir creciendo. Hemos decidido profundizar en la densidad de todas esas crecientes olas de conflicto de nuestros territorios, suscitando las memorias y las experiencias desde cada territorio, que se caracterizan siempre por una elocuencia y un pensamiento crítico y popular con un objetivo muy claro, y es por luchar y superar aquellas brechas que hoy existen en la educación, y de esa manera asegurar el derecho a una educación pública de calidad, digna para todos nuestros pueblos. Entonces hoy, con el mayor agrado, entregamos la posta a Centroamérica para que hoy
estos diálogos se conviertan en una gran fuerza, se conviertan en ese verbo de los y las estudiantes de América Latina. Muchas gracias, Andrés. Keila, ¿tienes la palabra? Keila está conectada. Creo que no. Entonces, bueno, recibiría la posta Camexca. No sé, alguien de la organización que quiera recibir la posta. Yasmín ya ingresó. Tienes el Hola. micrófono por allá. Sí, ya. Sí, no sé qué pasó, me perdí el video, ya voy a volver a ver la retransmisión en Facebook. Creo que eso es lo bonito de las redes sociales, pero me dijeron que estaba bonito. Así que, sí, habíamos pensado inicialmente de que todo este proceso de ciclo estudiantil no se termina acá, como se los mencioné. Así que la posta, yo creo que sería indicado la recibamos como Centroamérica, Caribe, que seamos nosotras y nosotros quienes construyamos ahora desde nuestras realidades, desde nuestros procesos, desde nuestras experiencias, poderse continuar con ese proceso. También hacemos ya la invitación desde acá a Camexca, quienes sabemos de que hay muchos miembros y miembros del grupo como Coalición Centroamérica, Caribe, México, que México siempre va a ser nuestro espaldarazo a cualquier proceso educativo que realicemos. Sabemos que la otra educación que en su momento mencionó Zapata en su época, pues yo creo que los procesos se siguen cambiando. Ese fue un ideal en su momento, ahora estamos nosotras y nosotros construyendo, así que yo creo pertinente que la invitación sea llevada a Camexca para que pueda respaldarnos, continuar en este caso con el segundo ciclo de encuentros estudiantiles para el próximo año, y obviamente empezaremos con todo el proceso que realizamos acá, las propuestas, necesidades que nacen desde la región latinoamericana. Y pues nada, yo creo que sería un placer inmenso poder llevar todo este proceso desde nuestras realidades. Muchísimas gracias, Andrés, por entregar la posta, y a Jazmín por recibirla. En verdad, estos procesos de articulación con los estudiantes, sobre todo por las propuestas que surgen a partir de todos estos diálogos, pues son muy importantes para la construcción de nuevas perspectivas en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Carlos, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas y a todos y a todos presentes que pudieron estar el día de hoy escuchando la transmisión y pudieron también estar dando la discusión no solamente el día de hoy y el día de ayer, sino que también dentro de todos los procesos pasados que se han desarrollado en torno a discutir respecto a cuál es la educación que nosotros y nosotras queremos. Por otro lado, efectivamente, me quedo con una palabra que mencionó Jazmín, que efectivamente ojalá que todas estas discusiones no solamente se queden en un video en YouTube y no se queden solamente en un documento de Word, sino que o en un papel para los más antiguos y antiguas, sino que también se puedan traducir en acciones concretas, se puedan traducir en acciones de apoyo. Hoy en día la situación en América Latina y en el Caribe es bastante compleja, al menos hablo en este caso desde la realidad de mi país, donde efectivamente la represión policial es tremenda, donde a pesar de toda la movilización popular y la movilización social, aún así la clase política no ha estado dispuesta a escuchar al pueblo en su conjunto. Por lo tanto, que efectivamente todas estas discusiones no solamente se queden en la discusión y en la conversación, sino que también se puedan traducir en apoyo, en seguir articulándose y seguir fortaleciendo lo que significa el gigante popular de América Latina y el Caribe. Así que saludarlos y a todas y a todos, y espero que nos sigamos encontrando. Muchas gracias. Seguimos con Laura, para terminar. Nos estamos pasando. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos el día de hoy. En verdad, desde Colombia, desde Perú, que fuimos los organizadores de este tercer encuentro, nos sentimos muy, muy honrados de poder
pues traer a este espacio las conclusiones de este evento. Y esperamos que todas, todos, todes lo hubiésemos disfrutado y también que nos hubiese también puesto como en la marcha a comenzar a concretar todo lo que soñamos y todo lo que pensamos y todo lo que discutimos en estos espacios. Entonces, no siendo más, cerramos este espacio agradeciéndoles una vez más, también desde el directo en Facebook de la CLADE. Las saludamos a todas, a todos y ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Victoria, a Carlos y a todos los que han estado acompañando este primer evento de la 11ª Asamblea General de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Quedan invitadas, invitados, invitades a nuestro próximo evento el martes que viene, martes 20 de octubre a la misma hora por estos mismos canales. Vamos a tener como protagonista el tema de la primera infancia, derechos desde el principio. Este es el tema y estamos organizándolo con nuestra socia OMED. Así que los esperamos dentro de una semana. Gracias a todos los que han estado y a quienes han preparado este primer evento. Un abrazo muy grande. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense mucho. Saludos y a todas y a todos. Y a todos, por supuesto. Saludos. Un abrazo. Gracias. Gracias, adiós. Abrazos, muchas gracias, felicitaciones, Gracias. excelente Muchas gracias. trabajo. Que la pasen bien. Gracias. Excelente. Abrazos. Chao, Viva la juventud latinoamericana. Viva. Que los antiguos también. Chao, chao. Un placer Muchos estar con abrazos. ustedes. Un gusto escucharles. Gracias, excelente. Chao. Excelente inicio de la semana. Chao, chao. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, Andrés. Gracias, Muy Mabel. bien. Vamos a tener por escrito las relatorías, me interesan, para Claro, difundirlas. por escrito. Claro, y las 4, ¿no? Las